Muy bien, chicos, ahí acéptenme por favor la grabación. El día de hoy vamos a trabajar con las guías 4, 5 y 6, ¿ok? Hoy tenemos bastante chamba, así que nos vamos a ir lo más pronto que podamos para abarcar las 5, perdón, las 3 guías, ¿sale? Vamos a tratar de no ver tantos videos para que no se nos haga tan pesado. Híjole, se me cerraron las presentaciones, bonita cosa. Ahí voy, se están abriendo las presentaciones. Denme medio minuto, permítanme. Listo, ahora sí. Y empezamos entonces con la guía número 4. Okay. La primera pregunta dice, ¿cuántos gramos de zinc hay en 0.356 moles de zinc? Y acá nos dice cuál es la fórmula, ¿sale? Vamos a entrar a ver este videito. Ahí va, ahorita se abre. Ábrete, sésamo. Denle chancita, porque apenas va despertando el taco también. Dale, cosita.
No quiero, ahora la computadora está peor que yo. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¿Qué hubo, qué onda? ¿Cómo estás? Un saludo desde México. En este video vamos a resolver ejemplos de masa y de moles en química. Requeriremos de este formulario. Este formulario te lo voy a dejar acá abajo en la descripción del video a través de un link para que lo puedas descargar al darle clic e imprimir. Y el ejemplo 1 nos pide determinar el número de moles. Como lo ves en el formulario, el número de moles es la Pero minúscula. no se Mándeme. mira, no se No se mira el mira. video, no. Caray. Aquí dice que ya lo están viendo. Vamos a volverlo a A compartir. mí sí me sale, profe. ¿Sí? Sí, es que Sí, yo una apenas iba a escribir, pantallita. ¿Perdón? apenas iba a escribir. Ajá. Tengo una pantallita donde a mí me avisa aquí lo que ustedes están viendo y me dice que sí. Igual lo voy a regresar, voy a dejar de compartir y lo voy a volver a compartir, ¿les parece? Esta letra N minúscula significa moles y es lo que... ¿Qué hubo, qué onda? ¿Cómo estás? Un saludo. Espérate. No andes saludando de aquí estoy. Oh, pues. Que Chihuahua no me deja. No puedo dejar de compartir ahora. Mira nomás. Ah, ya, por fin. Se volvió como loca mi computadora y no me dejaba. A ver, vamos a ver. ¿Ya la están viendo? Sí. Sí, ok. Desde México, en este video vamos a resolver ejemplos de masa y de moles en química. Requeriremos de este formulario. Este formulario te lo voy a dejar acá abajo en la descripción del video a través de un link para que lo puedas descargar al darle clic e imprimir. Y el ejemplo 1 nos pide determinar el número de moles. Como lo ves en el formulario, el número de moles es la N minúscula. Esta letra N minúscula significa moles y es lo que vamos a determinar. Nos da el problema de la masa. Lo estamos leyendo acá en la parte inferior del video. La masa para este problema es de 347.2 gramos. Colocamos la masa para los gramos. Y la fórmula que nos da el problema
tiene varios elementos. Tiene 3Na, que es sodio, tiene 2P, que es el fósforo, y tiene 7 Ay, pero o sea, sodios, 2 fósforos y 7 oxígenos. Con la fórmula siempre vamos a determinar la M mayúscula. La M mayúscula puedes ver que es el peso o masa molecular. Y esto se determina con la fórmula que nos da el problema y con ayuda de la tabla periódica a continuación. Fíjate, tenemos que enlistar el sodio, el fósforo y el oxígeno, que son los elementos que conforman a toda la fórmula. Y de sodio tenemos 3, por de fósforo hay 2, por y de oxígeno en la fórmula hay 7. Y checamos la tabla. Aquí vamos a obtener lo que vale cada uno de esos 3 elementos. El sodio está en color rosa y puedes ver ahí que tiene un valor de 22.900 algo. Bueno, ese 22.900 algo, redondealo a 23. Está muy cercano a ese valor. No importa. Y 3 por 23 nos da la cantidad de 69. Ahora el fósforo lo estás viendo en color gris. Y el fósforo tiene un valor de 30.9 mil algo. 30.9 algo es como si valiera 31. Lo redondeamos hacia arriba. Y 2 por 31 nos da 62. Y finalmente el oxígeno también está en color gris. Y este es el que más se utiliza. Ya vételo memorizando. El oxígeno puedes ver que ahí tiene 15.9999. Eso significa que vale 16. Esto es para ser práctico. Y multiplicamos 7 por 16 y nos da 112. 69 más 62 más 112 nos da 243. Por lo tanto, 243 es la M de la fórmula. La M mayúscula es el peso molecular. Y vamos a requerir del formulario. Aplicamos la fórmula que estás viendo ahí en pantalla. Siempre que tú quieras encontrar los moles, que es la N, dividirás la masa entre el peso molecular. Es decir, la M minúscula entre la M mayúscula. Y sustituimos los datos, es decir, reemplazamos las letras por los valores. La M que nos la dio el problema son 347.2 entre la masa de la tabla periódica con la fórmula que nos daba el problema. Y nos dio como resultado 243. Para encontrar la respuesta dividimos 347.2 entre 243. Y eso nos da en la calculadora un total de moles equivalente a 1.428. Y siempre le escribes esa palabra, moles. ¿De quién? De este componente, del que tiene 3Na, 2 fósforos y 7 oxígenos. Esta es la respuesta para el ejemplo número 1. Y con ese nos vamos a quedar, ¿sale? Entonces, vamos a ver la respuesta. Aquí ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. La respuesta de la pregunta número 1 es el inciso A, ¿sale? Y aquí viene por un lado el número atómico, la masa atómica, la configuración electrónica, grupo periodo, serie química, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a la número 2, dice, una piedra de 12 kilogramos de masa se lanza hacia arriba con una velocidad inicial de 17.16 metros sobre segundo y alcanza una altura máxima de 15 metros. ¿Cuál es la energía potencial en el punto más alto? De este lado nos dice la fórmula, la energía potencial es igual a la masa son 12 kilogramos, por la gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrado y la altura es 15 metros. Si se fijan en esta fórmula, no se toma en cuenta la velocidad, porque hablar de energía potencial es la energía en posición. Cuando nosotros aventamos algo hacia arriba, llega un punto en el que se detiene por unas micromilésimas de segundo para empezar a caer, ¿ok? Ahí es donde se está buscando la energía potencial. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Multiplicar
12 por 9.8 por 15. ¿Cuánto les da? A ver. 12, 12. pero ¿dónde sacó 9.8 es duda? Ah, el 9.8 es una constante de la gravedad. Es la aceleración con la que se atraen los cuerpos al centro de la Tierra. ¿Y siempre se multiplica así? Si vas a utilizar la energía potencial, a mí me salen 1764. Entonces, la más cercana es el inciso A. Si se fijan aquí donde está la G, dice gravedad y es una constante de gravedad. En el planeta Tierra se toma en cuenta el 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Celina, ¿no puedes ver? Pero si nos escuchas, creo que tampoco. Ah, ok. Dice que va a salir y va a volver a entrar. Si se fijan, aquí tiene que ver con la gravedad. Si nosotros estuviéramos posicionados en otro planeta, la gravedad es diferente. La gravedad depende de la masa y de la atracción con el Sol. ¿Con cuánta energía cinética parte aproximadamente una canica de vidrio de 5 gramos de masa que es lanzada de entre los dedos de un niño a una velocidad de 2 kilómetros por hora? ¿Sí? Si se fijan ustedes, del lado izquierdo, hablando de energía cinética y potencial, del lado izquierdo, cuando tú tensas las cuerdas del arco y tienes la flecha, está en posición, por eso se llama energía potencial. Luego, cuando ya se sueltan, ¿ok? Ahí ya está en movimiento, a eso se le llama energía cinética. Y en el ejemplo 3, la respuesta correcta es 0.01 joules. Ah, qué chihuahuas. Ay. La número 4 dice, ¿cuál es el peso de un bloque de 18 kilogramos expresado en newtons? ¿Sale? El peso en realidad es una fuerza, es la fuerza que los cuerpos ejercen sobre la superficie de la Tierra. Aquí nos está diciendo que el bloque tiene una masa de 18 kilogramos, ¿sale? Y para poder encontrarlo hay que multiplicarlo otra vez por 9.81 o 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Ya. Perdón, Celina, es que como estoy compartiendo no me da la opción de acceder a nadie. Sorry, sorry. Sí, ya me salió. Listo. ¿Sale? Entonces aquí por favor multipliquen 18 por 9.8. 176.4. Entonces, perdón, ¿cuál sería la respuesta correcta? La A. Así es. Vamos a la que sigue, que es la 5. Un cuerpo que cae libremente tiene velocidad que en la altura máxima y el valor de la aceleración gravitacional es cuánto. Las expresiones se completan correctamente con, perdón. Cuando un cuerpo cae libremente, el instante antes de dejarlo caer, ¿cuál será su velocidad? 9.8 dijo usted, ¿verdad? Esa es la aceleración de la gravedad. Mm. El valor de la aceleración gravitacional es 9.8. Pero cuando... Ay, chicos. Les digo cómo me cae gorda esta cosa.
Cuando ustedes tienen un objeto, por ejemplo, ándale cámara, préndete, ¿no te quieres prender? Ahí está. Si ustedes tienen un objeto, por ejemplo, mi teléfono, yo lo voy a dejar caer, ¿va? Justo en el instante, ay Dios, justo en el instante, antes de dejarlo caer, ¿se está moviendo? No. Entonces, ¿cuál será su velocidad? ¿Cero? 0. Y la respuesta correcta entonces sería el inciso A. Además de Newton, ¿en qué otra unidad internacional puede medirse el peso de Julio? En kilogramos, pero se llaman kilogramos fuerza. Cuando nosotros vamos y nos pesamos en una báscula, en realidad nos estamos pesando en kilogramos fuerza. ¿Ok? Porque la masa se mide en kilogramos y la masa es la cantidad de materia que tiene cada cuerpo. Las 6 kilogramos, entonces. Las 6 es kilogramos, correcto. Dice, los enlaces que mantienen unidos al potasio y permanganato de sólido en el sólido cristalino son en tanto que los enlaces que permiten la unión química de manganeso, con el oxígeno de cada partícula de permanganato son los iónicos y covalentes. ¿Es trabalengua eso, profe? ¿Qué? Parece, ¿verdad? Permanganato es el magnesio con un subíndice 4. Ese es el permanganato. ¿En qué parte de la cadena de hidrocarburos se ubica el grupo oxidrilo o H en un alcohol secundario? Al interior, antecediendo a un átomo de hidrógeno. La número 9 dice, en el texto se describe que los arqueros templaron el arco en tensión por un instante antes de disparar, lo que veíamos en la figurita hace ratito. Explica qué ley de Newton se utiliza en el instante previo de la salida de la flecha en el tiro del arco. La primera ley de Newton dice, el arco permanece en reposo todo el tiempo que el arquero mantenga estirada la cuerda. La segunda, el arco estará firme aún con el disparo. El tercero dice, el arco seguirá sin rumbo a menos de que el arquero use la mira central. Es el inciso A. Vamos a la 10. Una fuerza resultante de 200 kilogramos provoca que la velocidad de un cuerpo se incremente a 20 metros sobre segundo de 20 metros sobre segundo a 5 metros sobre segundo en 3 segundos. ¿Cuál es la masa y el peso de dicho cuerpo? El peso es de 19.620 newtons y la masa es de 2.000 kilogramos. La número 11 dice, ¿cuál es el cambio de la energía interna que se produce al hervir 35 gramos de alcohol etílico a presión atmosférica
Si antes de la ebullición ocupa un volumen de 750 mililitros y al hervir se convierte en 0.027 metros cúbicos de vapor. Recuerda que la presión atmosférica es de 1.013 por 10 a la 5 newtons metro cuadrado y el calor de la vaporización del alcohol etílico es de 1.04 por 10 a la 5 joules sobre kilogramos. Ojalá tuviera tiempo de explicarles todo esto porque es tan interesante, pero por el tiempo no nos alcanzó. Ay, profe, espero que para el examen venga igualito así la pregunta para memorizar. ¿Sí, verdad? Es que de verdad que todo esto de los joules y todo este rollo es tan interesante, pero sí se requiere su tiempecito para explicar esta clase. ¿Qué fuerza total se aplica a un cuerpo de 7.5 kilogramos para acelerarlo a 2 metros sobre segundo cuadrado si la fuerza de fricción es de 6 newtons? Se le aplican 12.75 newtons de fuerza. Partiendo de la fórmula de eficiencia de una máquina térmica dada por Carnot, determina cuál es la eficiencia N de un horno de vulcanización de látex que opera en un rango de 150 a 350 grados centígrados. La respuesta correcta es el inciso A, 68%. ¿Cuál es el valor constante de la gravitación universal calculada por Henry Cavendish? ¿Cuál les dije que era? 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Nada más aquí les falta poner el cuadrado. La número 15 dice, el enunciado en cada muestra pura de un compuesto dado, los elementos guardan igual proporción ponderal. Habla de la ley de las proporciones definidas. En un local de juegos electrónicos disponen de un Xbox para bailar el ritmo que se va marcando en la pantalla. Los pasos son registrados en un tapete especial que registra la posición de la persona. El tapete registra energía a los 40 joules aproximadamente. ¿Qué tan alto puede ubicarse un joven de 60 kilogramos de peso para no rebasar el valor de referencia? ¿Qué operación se debe de realizar? Es el inciso A. 70 centímetros y de altura, perdón. Y la energía es igual a la energía entre la masa por la gravedad y sería 40 sobre 60. Si se toman 1.5 gramos de óxido nítrico de plata, recuerden que las reacciones químicas se leen de derecha a izquierda, ¿va? Entonces, hablamos del trióxido nítrico de plata, que es AG, perdón, de oro. No, plata, AG es plata. AU es oro. Disuelven en agua y se disuelven en agua, después se ponen en contacto con cobre y se crea plata que pesa 0.88 gramos. ¿Cuántos moles de plata se obtienen inicialmente y cuántos al final? La respuesta correcta es el inciso A. ¿Cuál es la masa en gramos de un átomo de plata? El inciso A. 1.794 por 10 a la menos 22. ¿Qué aceleración le producirá una fuerza de 20 newtons a un cuerpo de 10 kilogramos? Aquí tendríamos que dividir fuerza entre masa. La fuerza es 20,
La masa es 10, por tanto la respuesta correcta es el inciso D. Vamos a la 20. ¿Cuál es la masa molecular de los elementos de la cafeína? Esta es la fórmula de la cafeína. Y si nosotros sumamos todo esto, nos da 194 U más. Unidades de masa atómica, eso significa UMA. Ay. Dice, en la primera mitad del siglo XX se usaban los radios de galena, cuya composición química es PbS. ¿Qué porcentaje de plomo contiene este mineral? 86.6 gramos. Un corredor de una pista de 100 metros, en cuanto pasa la meta, no se detiene inmediatamente. Generalmente recorre más de 20 metros antes de detenerse, aunque lo quiera hacer. ¿Por qué pasa eso al corredor? ¿Cuál ley de Newton se aplica? ¿Se han visto esas carreras que las personas no se pueden frenar en seco? ¿O nunca las han visto? No. Ok. Sí, no. Sí, no, bueno. Cuando va un corredor corriendo y se tiene que detener en alguna parte, no se puede parar en seco, debido a la primera ley de Newton, que es la de la inercia. Por la inercia, que tiene que esforzarse para frenar y llegar a la meta, la primera ley de Newton. Ya lleva una velocidad y no se puede parar en seco, es imposible que el cuerpo se detenga en seco. Luisa y Juan son novios, ambos tienen 18 años y son de complexión normal. Luisa vive en la Ciudad de México a 2.400 metros de altura y su novio Juan vive en Chachalacas, Veracruz, al nivel del mar, aproximadamente. ¿Cuál es la diferencia de potencial que se encuentra entre ellos? El inciso A, de 100 kilojoules a 150 kilojoules. Aquí tiene que ver con la altura, acuérdense, ¿sale? Que es la energía potencial. ¿Cuál de los siguientes pares de fuerzas no corresponden con la tercera ley de Newton? Un cañón dispara una bola y esta a su vez destruye el objetivo al cual se dirige. Un avión de hélice empuja el aire hacia atrás y el aire empuja el avión hacia adelante. Un caballo jala una carreta, la Tierra ejerce una fuerza igual sobre la carreta. La Tierra atrae a la Luna y este satélite ejerce una atracción igual a la Tierra. Esta es la que no aplica. La 25 dice, en la siguiente imagen, un niño arrolla a un perro en su bicicleta. ¿Cuál de los siguientes enunciados son correctos? El número 3, la fuerza y aceleración del niño arrojados se efectúa sin dirección ni sentido, como establece la segunda ley de Newton. ¿Cómo se llaman los compuestos del carbono de forma sencilla? Carbono-carbono. Alcanos. A partir de la información del texto Universo Natural, ¿cuáles son ejemplos de bioelemento primario? El 3, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno y el azufre. Aquí están. Selecciona la opción que contiene la relación existente entre las partes de la figura con el nombre de los elementos que conforman este compuesto. La número 1. A es el número de moléculas, B elemento, C elemento, D número de átomos, ¿sí?
El número 4, este grandote, es el número de moléculas. Y esto se llama dióxido nítrico, ¿sí? La primera parte es el número de moléculas, la segunda parte, que es la N, es un elemento, el O es otro elemento, que es el oxígeno, y el 2 es el número de átomos de oxígeno. ¿A qué se denomina atenosfera? La atenosfera es la zona superior del manto terrestre. La capa de placas rígidas que descansa sobre otra de roca caliente y flexible. ¿Cuáles de los siguientes datos son necesarios conocer para identificar la teoría de la panspermia? ¿Qué dijimos que era la panspermia? ¿Se acuerdan? Su autor Profe, es... ¿cuál era la 29? ¿Mande? ¿Cuál era la 29? La 2. Gracias. Dice que la hipótesis de la panspermia propone que, por ejemplo, que las formas de vida microscópicas se pueden sobrevivir a los efectos del espacio, como los extremofilios. Pueden quedar atrapadas en el desecho expulsado en el espacio después de colisiones entre planetas y pequeños cuerpos del sistema solar que albergan vida. Acuérdense que la panspermia era como que del exterior del universo venían y se hacían vida, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los que se deben de conocer? El autor, Sabin Arrhenius, las esporas y bacterias que dieron origen a la vida llegaron del espacio exterior, y el material que dio vida proviene de algún planeta ya habitado. Relaciona según su postulado de Copérnico o Newton. Copérnico es el número 3 y Newton es el número 2. Newton fue quien determinó los principios fundamentales de la mecánica celeste que había sido entrevistos por Galileo y Kepler. Kepler o Kepler es el mismo, ¿va? Y Copérnico estudió concienzudamente la Luna y afirmó que orbitaba alrededor de la Tierra a una distancia de unas 60 veces el radio terrestre, y llegó a la conclusión de que la Tierra era un planeta. Aquí terminamos esta guía, ¿sale? Que es la número 4. Vamos a ver las respuestas de la guía número 5. Tienen ustedes ahí su guía. Que es la número 5, ¿sale? Y la primera pregunta dice, ¿qué dice la primera pregunta? Dice, relaciona un concepto, los conceptos según corresponde. ¿Estamos en lo correcto? Sí, así dice. Muy bien. ¿Está compartiendo pantalla, profe? No, no estoy compartiendo pantalla ahorita. Sí, Lo que porque me pasa es está que la saliendo. guía 5, ¿mandé? Ajá, lo que pasa es que me está saliendo colita azul. Dije, otra vez ya me sacó esta. No. Ni te estreses ni te preocupes. Es que la guía 5 no tengo presentación porque al descargarla algo falló. Intenté descargarla otra vez y ya no pude. ¿Sale? Entonces, vamos a ir viendo las respuestas. Dice, el desgaste de suelo y rocas produce fragmentos que se depositan con llanuras de aluvión. Destrucción de raíces y plantas por bacterias animales rudimentarias y roedoras. Oxidación y corrosión de materiales metálicos principalmente. Profundización y daño en paredes laterales hasta construir cañones y quebradas.
arrastre de materiales ligeros, acumulación local, hasta formar albuferas o lagunas. Y eso nos quedaría de la siguiente manera. La 1 es la A. La 2 es la B. Y la 3, resulta que el inciso E es el que dice arrastre de materiales ligeros, acumulación local hasta formar albuferas o lagunas. Profe, dijo que la 2 es la D o la B. Ajá, yo tampoco La la 2 tengo es la la D. B de bueno. B de bueno. Ah, porque no Ajá. hay D, le iba a decir. Ah, Tampoco ahí hay les va, D. miren. Les voy a compartir la guía que a mí me mandan. ¿Ah? La 2 es la B, profe. Digo, La 2 así digo, es la B de bueno. B de bueno. Yo también pensé D. Miren, resulta que el inciso C es oxidación y corrosión, ¿sale? El inciso D es la profundización y daño, pero esto está anotado con lápiz. Y la E es arrastre de materiales ligeros y acumulación local hasta formar albufenas o lagunas. Y esta es la respuesta correcta. Ok. Ok. 1A, 2B y 3D. 3E, ajá. 3D. Ok. ¿A qué se debe la capacidad de conducción eléctrica de los materiales a su estructura atómica? Perdón, tuve que levantarme por un vaso de agua porque me quise empezar a ahogar. La número 3 dice, ¿qué nombre recibe la materia que no es uniforme en su composición, sus propiedades o sus partes? Esto ya lo hemos visto, es la heterogénea. ¿A qué estado de agregación de los cuerpos corresponde la característica en la que las moléculas se encuentran unidas mediante fuerzas de cohesión? Al sólido. ¿Cómo se llama la fuerza que mantiene unidos a los electrones que tienen diversas intensidades en su fuerza de unión? Se llaman enlaces. ¿Qué ley es la directamente relacionada con el descubrimiento de Neptuno? La ley de la gravitación. ¿Cómo se llama al sistema que está representado por toda la piel que cubre el cuerpo y sus órganos y accesorios? Se llama tegumentario. Elementos determinantes para el desarrollo y crecimiento de la vegetación en cualquier lugar de la Tierra. Por ejemplo, son la radiación solar, presión atmosférica, brillo solar, temperatura, viento y lluvia. Y la respuesta correcta es el viento y la lluvia. Vamos a la 9. La 4 y 6. La pregunta 8. La pregunta 8 te dice que todos estos son elementos determinantes, pero te pregunta cuáles son para el crecimiento de la vegetación en cualquier lugar de la Tierra. Serían el viento y la... Ay, perdón. Es la temperatura y la lluvia. Discúlpenme, yo me equivoqué. Es el inciso D. Ok. La temperatura y la lluvia. ¿Alguien más me iba a preguntar de otro número? No, yo ese mismo. Hasta aquí vamos bien entonces, ¿va? Es la 4 y la 6.
Elemento radioactivo más usado de los fósiles del Cenozoico, el carbono 14. De hecho, hay una prueba que se llama prueba del carbono 14. Dice la número 10. Analiza la forma de los orbitales atómicos. Y la respuesta correcta es la S4P1D3. No la cambie, profe, espérenme. No le cambio. ¿Por qué? Mm, ya, ¿Listos? sí. Vamos a la que sigue, ¿sale? Descripción de los pasos del método científico. Ese ya se lo saben ustedes porque ya han visto mucho el método científico. La respuesta correcta es 1A, 2B, 3E, 4C, 5D. ¿Listos? La número 12 dice, ¿cuándo afirmas que el hidrógeno gaseoso se quema en presencia de oxígeno para formar agua? ¿Qué tipo de cambio ocurre y cómo se llama? Químico y combustión. ¿Listos con la 13? Estamos hablando de las cetonas, aldehídos, aminos y el éter, ¿sale? Se consideran derivados del agua donde los dos hidrógenos han sido sustituidos por radicales libres. B. Es un compuesto que se forma cuando se oxida un alcohol secundario. C. Son compuestos orgánicos caracterizados por poseer el grupo funcional CHO. Y D. Son compuestos químicos orgánicos que se consideran como derivados del amoníaco. La 1, la cetona, es la B. La 2 es la C. La 3 es la D. La 4 es la A. ¿Seguimos? La número 14 dice, es un compuesto que se forma cuando se oxida un alcohol secundario. Ya lo dijimos aquí arriba, es una cetona. La escala
sísmica que sirve para evaluar de los terremotos a través del efecto y daños causados a distintas estructuras. ¿De cuál se trata? Mercalli modificada. Richter es el que mide la intensidad del temblor. Mm, Que es la que conocemos, ¿no? Mercalli, creo yo. Oh, sí. Mercalli modificada. Sí, Mercalli. Sigue. La 16 nos dice, el tipo de alcohol que se forma cuando el grupo oxidrilo se encuentra unido a un carbón terciario se llama ternario. Iónico es un enlace, covalente también es un enlace. La número 17 dice, postulados atómicos y sus científicos, ¿quién dijo cada cosa? El primero, Rutherford, dijo que la masa del átomo está concentrada en un núcleo pequeño situado en el centro del diámetro del núcleo. El diámetro del núcleo es 10 veces del átomo. Luego, 2, Thomson, el átomo era una esfera de electrificación positiva con la que se encontraban incrustados los electrones. Y Dalton dijo que los elementos están formados por partículas muy pequeñas, separadas, indivisibles e indestructibles llamadas átomos. La 18 dice, relacionan según su postulado de Copérnico o Newton. Ese ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? La 18 es la primera es de Newton, la segunda es de Copérnico. La 19 ya viene su respuesta ahí, ¿verdad? La característica que se debe cumplir en los átomos para que se pueda realizar un enlace covalente puro es, debe tener igual electronegatividad. De estas preguntas ya les vienen las respuestas ahí, ¿no? Generación espontánea. Todo ser vivo proviene de materia inerte y puede surgir de forma repentina. Eso es lo que dice la generación espontánea. Cuando un objeto cae al suelo, ¿quién ejerce la fuerza de atracción gravitacional? Ambos, el objeto y la Tierra, solo la Tierra, la aceleración de la gravedad o solo el objeto. El objeto y la Tierra. ¿Qué explica la síntesis newtoniana? La interacción del Sol son los planetas desde la perspectiva de un sistema heliocéntrico. Heliocéntrico quiere decir que el Sol está en el centro y los planetas giran a su alrededor. ¿Cuál es la era geológica en que se formaron las cadenas montañosas en Norteamérica debido a la intensa actividad volcánica en esa región, la arcaica? Aquí está, mira. Luego acá dice, las características representativas de los reinos. La moneda, organismos unicelulares procariotas parecen de membrana nuclear. Monera. Fungi, que es la 2.
Los hongos carecen de clorofila porque son heterótrofos. Heterótrofos. No, sí, heterótrofos. Protista, que es la 3. Todos los organismos son eucariotas. Sus células tienen un núcleo definido. Y la 4, que es la D, Plantae, organismos pluricelulares eucariotas, casi todos poseen tejidos. 1A, 2C, 3B, 4D. Vamos a la 25. Los periodos de las eras geológicas, cenozoica, mesozoica y paleozoica. La 1 es B, C y E. La 2 es A y G. Y la 3 es D y F. Vamos a la 26. Funciones específicas de las proteínas, globulina, colágeno y elastina. La globulina es el plasma sanguíneo. El colágeno estructura el tejido conjuntivo. Y la elastina estructura los tendones. Luego dice, hay un curioso experimento llevado a cabo por Juan Baptist van Helmont en el siglo XVII, descrito de esta manera. Si se coloca una camisa empapada con sudor en el fondo de una olla de barro sin tapa y se cubre con granos de trigo, después de 21 días el olor cambia porque el fermento que sale de la camisa al penetrar entre los granos transforma el trigo en ratones. Pero lo más notable es que se trata de ratones de ambos sexos y que además pueden reproducirse con otros ratones nacidos en forma natural de sus padres. Algo todavía más notable es que los ratones no surgen como recién nacidos, sino completamente crecidos. ¿Qué teoría sobre el origen de la vida pretendía demostrar este experimento? ¿El evolucionismo, la panspermia, creacionismo o la generación espontánea? ¿Cuál creen ustedes que sea? La 4. La 4, la generación espontánea. Muy bien, mírenla. Y aquí terminamos la guía 5. ¿Sale? Profe, Ahora ¿cuál vamos a era la la guía. 26? ¿Perdón? ¿Cuál era la 26? 1B, 2A, 3C. 1B, 2A, 3C. 2. Ok, gracias. Ujú. Y vamos a la guía número 6, ¿sale? Aquí comenzamos la guía 6. Dice, ¿cuál es el nombre de la suma porcentual promedio de la masa de isótopos más estable de un mismo elemento? ¿Cuál creen ustedes que sea? Es el peso atómico. Luego la siguiente dice, ¿qué tipo de compuesto se forma por la combinación de un elemento metálico y otro no metálico? ¿Compuesto Profe, qué? me faltó la 1, ¿me la vuelve a decir, por favor? Sí, dice, ¿cuál es el nombre de la suma porcentual promedio de las masas de isótopos más estable de un mismo elemento? La respuesta correcta es el inciso, bueno, el número 2, el peso atómico. La número 2, ¿cuál será? Iónico. Iónico. Muy bien. La número 3 dice, la capacidad de conducción eléctrica de los metales se debe a su, esta la acabamos de responder en la guía anterior.
¿A tu qué? Estructura atómica. Correcto. ¿En qué parte de la cadena de hidrocarburos se ubica el grupo oxidrilo? Esta también la respondimos en la guía anterior. Se ubica en el grupo oxidrilo en un halcón secundario. ¿Cuál respuesta era? La 1, profe. La 1, la acabamos de responder. ¡Ey! Debería de ser la 1, en la otra nos marcaba la 1 y aquí es la 2 al final. Entonces, ¿cuál es? A ver, una chancita, déjame ver. Dejo de compartirles. Es la 1, al interior. Ordena las siguientes soluciones de menor a mayor acidez, ¿sí? El pH es lo ácido. Entre más pequeño el número es más ácido. Entre más alto es más salino, ¿ok? La respuesta correcta es el inciso A. Si se fijan, el más Profe, alto, mandé, ay, ahorita me puede decir la 3 porque se me pasó. es la 2. Gracias. Ujú. La 4 sí la tienes. Sí. Ok. Y la 5 es el inciso A, ¿sí? Entre más pequeño el número es más ácido, ¿sale? Dice de menor a mayor acidez. Entonces, el 7, que es el número más alto, quiere decir que es menos ácido, el agua pura. Luego el 5, la leche 6.6. Luego el 3, que es el café negro con 5. Luego el jugo de limón. Perdón, el vinagre y al final el jugo de limón. El número 6 dice, ¿cuál es el tipo de enlace que se forma después de la interacción de sodio con cloro? ¿Cuál será? Iónico. Iónico. La número 7 dice, a la ley de Kepler se le conoce también como la ley de los periodos. El inciso B, a la tercera, porque establece la relación del periodo y la distancia al Sol en función de potencias, cuadrados o cubos. La número 8 dice, un cuerpo que cae. ¿Mande? La 6 me la dice, porfa. La 6 es la 2. Gracias. ¿La 7 sí la tienes? Sí. La 8 dice, un cuerpo que cae libremente tiene velocidad en la altura máxima y el valor de la aceleración gravitacional es. ¿Cuál será? 9.8. Igual a 0, 9.8. Ahí les faltó como que una rayita porque era un cuerpo que cae libremente tiene velocidad en la altura máxima de 0 y un valor de aceleración gravitacional de 9.8. Profe, Sí, a ver porque si no me equivoco, en esa pregunta, la B y la C son Son iguales. exactamente igualitas. ajá, lo que le iba apenas a decir. Y no sé por qué hay muchos errores en la guía. La guía 6, ¿verdad?
De por sí estamos bien jodidos y no. Y luego que les pongan repetidas, ¿no? Sí. Más que no me gane el La examen 8. igual, profe, porque La 8 y efectivamente la B y la C aparecen igual. Ay, perdón. Iba a estornudar y se me fue el estornudo. Luego el número 9 dice, ordenar las etapas del método científico usadas en algún fenómeno. Tesis o teoría, hipótesis, inducción, análisis y conclusiones, observación, prueba de hipótesis. La primera ya sabemos que es ¿qué se hace primero? Observación. La observación. Y luego, Investigación. inducción, ¿no? Luego la hipótesis, luego la prueba de la hipótesis, después el análisis y las conclusiones y al final la tesis o teoría científica. Es que en la imagen dice investigación, no dice inducción. Nada más que acá en los pasos sí dice inducción, no sé por qué, pero sí es la investigación. La 10 dice, ¿en qué relación se encuentran el hierro y el níquel en el núcleo de la Tierra? En igual proporción, más hierro que níquel, menos hierro que níquel. Más hierro que níquel. La número 11 dice, relaciona las funciones que definen a la homeostasis. Se conoce como homeostasis el conjunto de fenómenos de autorregulación que permiten mantenimiento de una relativa constancia en la composición y propiedades del medio interno de un organismo. Y la respuesta correcta es la A, regulación de la temperatura y la respiración. Es la A, la 4 y la 7. Ah, 4 y ok. 6, ajá. 4 y 7 o 4 y 6. Perdón, 4 y 7. Vi un número y dije otro. La regulación de la temperatura y la respiración. La número 12 dice, la energía que genera calor de formación de un compuesto originado por una unión de dos de sus elementos integrantes, permitiendo la actividad en los enlaces del compuesto y de los enlaces en los elementos, se denomina energía. Ya se habíamos contestado también. Cinética. Cinética es de movimiento. ¿De enlace? De Enlace, incluso en la pregunta donde venía anteriormente, no aparecía de enlace. ¿Se acuerdan que lo escribieron a mano? O ya no se acuerdan. ¿Cómo se llaman los compuestos de carbono que se forman de manera sencilla? Carbono-carbono. Estas las acabamos de contestar. ¿Cómo se llaman? Alcanos. Alcanos. ¿Cuáles son las principales moléculas orgánicas de los seres vivos? Las biomoléculas que son proteínas, ácidos nucleicos, carbohidratos y lípidos. Son estas de aquí de abajo, que son la número 1.
Clasifica por su tipo de peso a una mujer que mide 1.55 y pesa 62 kilogramos. ¿Qué será? ¿Sobrepeso, tipo 2, tipo 3 o normal? ¿Y sobrepeso? No, no es cierto, no es sobrepeso. 62. Y sí es Sí. sobrepeso, porque se supone que debería de pesar cuando mucho 50 kilos. No hablemos de cosas tristes, profe. Ya sé. Claro, y los demás. ¿A qué ley pertenece la siguiente figura? Dice que el área 1 es igual al área 2 menos 11. A la segunda ley de Kepler. Diecisiete. ¿A qué ley corresponde la siguiente ecuación? ¿A la tercera ley de Kepler, la primera ley de Kepler, la ley de la gravitación universal o la segunda ley de Kepler? A la tercera ley de Kepler. La 18 dice, ¿a qué ley corresponde la frase? Todo cuerpo se mantiene en su estado de reposo de movimiento rectilíneo uniforme si las resultantes de las fuerzas que actúan sobre él es cero. La número 4 y dice aquí apuntar en guía, quiere decir que no viene en su guía. 4. Aunque no viene aquí, ¿no, profe? Por eso dice aquí apuntar en su guía. Ah, ok, ya miro. 4. Primera ley de Newton. Mm, ¿Cuál de las siguientes fórmulas pertenecen al ácido carboxílico? Esa es la respuesta. Clasifica los bioelementos secundarios del listado en indispensables y variables. ¿Cuáles serán indispensables? ¿Cuáles serán variables? 1, 3 y 5 son indispensables. 2 y 4 son los variables. No le cambio, profe. ¿No? Ya, ¿Listo? sí. ¿Qué sustancias corresponden con las tres partes del esquema mostrado para verificar el experimento de Miller y Horn? Este inciso B. ¿A qué funcional corresponde la siguiente explicación? Se denomina cambiando la terminación de la cadena carbonatada lineal más larga que contiene el grupo
carbonilo o por la terminación ona de la cadena carbonatada. Miren, ona, ¿qué es? Cetona. Cetona. La segunda fase del proceso de la fotosíntesis de reacciones oscuras se expresa de esta forma. Fosfogliceraldehído. Ordena la secuencia de pasos que se llevan a cabo en la relación química de esta segunda fase. La molécula de 6 átomos de carbono se rompe en 2 moléculas de 3 átomos de carbono. Se repite el ciclo de 6 ocasiones para llegar a producir el azúcar de 6 átomos de carbono. Se realiza una conversión de las moléculas de 3 átomos de PG a AL utilizando el ATP y los hidrógenos transportados. El dióxido de carbono se incorpora a un azúcar de 5 átomos de carbono. Numerosas moléculas de PGAL forman nuevas moléculas de ribosadifosfato con las cuales se puede iniciar un nuevo ciclo. La respuesta correcta es el inciso D. ¿Cuáles de las siguientes características pertenecen a las células eucariontes? El inciso A, la 1, la 4, la 5 y la 6. Sus organelos aíslan físicamente las reacciones químicas. Su reproducción es sexual, poseen un núcleo y son células de organismos vivos. ¿Qué conductas de la siguiente lista son consideradas como éticas durante la fase inicial de la investigación? Si tienes dudas del tema de la célula eucariota, mismo que ya he revisado, la 2, la 3 y la 4. La número 27 dice, relaciona los órganos humanos con el tipo de excreción de desechos metabólicos que desalojan. 1B. Los pulmones desalojan dióxido de carbono y agua. La número 2, glándulas sudoríparas. Sales, agua y desechos nitrogenados. Y el hígado, productos de desintegración de la hemoglobina. A continuación se presentan las leyes de Kepler. En desorden. La primera es todos los planetas se desplazan alrededor del Sol siguiendo órbitas elípticas. La segunda es el radio vector que se une al planeta y el Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Y por último, para cualquier planeta, el cuadrado de su primer periodo orbital es directamente proporcional al cubo de la longitud del semieje mayor de su órbita elíptica. Las proteínas difieren entre sí por el número de secuencia, por el número secuencial y ordenamiento de los aminoácidos que las constituyen. ¿Cuál es la característica que distingue su estructura secundaria de la proteína? La respuesta dice aquí que es pliegue de residuos de aminoácidos cercanos en la cadena de polipéptidos en forma de hojas, giros, hélices o láminas. Sí, porque no puedo ver. ¿Perdón?
La vamos a escribir. Sí, porque no viene. Entonces vamos a escribir porque si no. ¿Mande? Es la 29, ¿verdad? Sí, es la 29. Lo miro. Profe, no me deja ver con su cuadrote gris. Perdón. Ese cuadrote gris era para callar a alguien que hacía mucho ruido. Ah, Me avisan cuando podamos pasar a la siguiente, ¿ok? yo ya, ¿eh? ¿Ya? Yo también. Listo. Ok. Como que las respuestas tenían que haber sido esas del cuadro gris que está aquí arriba, pero solo aparece la A, pero la respuesta correcta es la D, que es la cuarta. Mm. Identifica las características del proceso de difusión de la membrana celular. Y de estas dos, la respuesta correcta es el inciso C. Las sustancias pasan del lado de mayor concentración hacia el de menor concentración. En las células vivas, la glucosa se degrada y se libera energía. Parte de esta energía se usa para sintetizar el ATP y en la mayoría de las células este proceso necesita oxígeno. ¿Cómo se le conoce a esta degradación de la glucosa mediante el uso del oxígeno a alguna otra sustancia orgánica? Se le conoce como Respiración aerobia. anaerobia, de hecho es. Perdón, Anaerobia. aerobia, aerobia. Sí, es aerobia. Ya corrió todos en la casa. No me dejaban ¿Ande? oír. Ya corrió todos en la casa, no me dejaban oír. ¿Cuál es el compuesto orgánico esencial para que después de un proceso de inhalación de oxígeno, este actúe y lo convierta en 38 moléculas de ATP a nivel mitocondrial y celular? Ácido pirúvico. Ácido pirúvico. Es un ácido alfaceto que tiene papel importante en los procesos bioquímicos. El anión carboxilato de ácido pirúvico se conoce como piruvato. La 33 dice, ¿cómo se llama el reino que comprende los organismos celulares con núcleo verdadero, limitado por una membrana que vive aislado o formando colonias y de reproducción asexual independientemente del tipo de nutrición en los movimientos presentes? Se llama plantae. Relaciona según sus características. ¿Cuáles son las procariotas y eucariotas?
La respuesta correcta es la A. Las procariotas son cianobacterias con material genético no encerrado dentro del núcleo y no tienen mitocondria ni cloroplastos. Y las eucariotas tienen un núcleo protegido por una membrana nuclear que rodea a los cromosomas. Dentro del núcleo se encuentra el material genético. Personaje que postuló las leyes que aplican a los cuerpos astronómicos que se encuentran en mutua influencia gravitatoria como el sistema formado por la Tierra y la Luna. ¿Quién nos habla de la Tierra, de la gravedad y de esas cosas? Newton. Newton. Correctísimo. ¿A qué profundidad aproximadamente se encuentra un tiburón sumergido en el mar cuando soporta una presión hidrostática? ¡Ay, ay, ay! Cristo bendito, se me fue de más. Sí. Vamos. Le dejé el dedo aplastado y se me fue de más. Dice 120 metros. También aquí yo creo que faltan datos, porque para que puedas encontrar la profundidad, tendrían que haberte dado la densidad, la gravedad y la presión hidrostática. Profe, ¿cuál es la 35? La me pasó. La 4, Gracias. la 32, la 36, ¿sí la tienes? Sí, gracias. La 37, ¿a qué grupo funcional pertenecen los compuestos orgánicos derivados del amoníaco y que son resultado de una sustitución de los hidrógenos de las moléculas? ¿Cómo se llaman? Aminas, dice ahí. Aminas. Aminas. Y creo que esta es la última. Se pide a los estudiantes que escriban en las tarjetas 2 elementos que integran el paisaje desde el punto de vista clásico de la geografía. Los equipos presentan estas tarjetas. Equipo 1, relieve y litología. Equipo 2, población y clima. Equipo 3, vegetación y fauna. Equipo 4, edificaciones y campañas políticas. ¿Cuáles serán? El inciso C, la población y el clima y la vegetación y la fauna. Inciso C, 2 y 3. Ujú. Profe, me sacaron de la primera guía. ¿Cuáles De te faltaron la de la primera? 4. Uy, me faltó la. Pues es que ni vi. La 1, la 2, la 3. Ahí te va, la 1 es la A, Una es la. la 2 es la A, Ujú. la 3 es la A, Jules. la 4 es la A, la 5 es la A, la 6 es la A, la 7 es la 4. ¿Lista? Sí, ya. Todas las demás ciudades. Ya las demás, ¿sí las tienes? Profe, Mándeme. a mí se me pasó la 24 y la 27 ¿De cuál guía? de la guía 6. De la guía C. ¿Qué número a mí? Ajá. 24 y 27 me dijiste. ¿Sí?
¿Sí? Ay, no lo escuché, ¿cómo? De la guía 6 se Sí, pasó la 24 y la sí, profe. 27. Ajá, la 24 y la La 27. 24 es la A, Ajá, la 27 es la A. ok. Ok. Gracias, profe. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Duda, queja, trauma, reproche, coraje, angustia o lo que caiga? Eso nomás con el psicólogo, profe. ¿Mande? Eso nada más con el psicólogo. Eso nada más con el psicólogo, Alondra. Miren, chicos, Pues sí, voy a parar la grabación para que no se haga más pesado el video. ¿Sale?